Y va a empezar Mariano, que es un joven investigador que está buscando su hueco en la universidad, como tantos jóvenes universitarios en España. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha leído su tesis doctoral muy recientemente y, bueno, pues auguro un recorrido y una trayectoria bastante larga, que seguramente esperemos que encuentre su hueco, y bueno, pues nos va a contar un poco esa situación de precariedad, crisis y respuestas adaptativas que están dando los jóvenes en un contexto y en un territorio concreto. Muy bien, bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y aunque esto parece una frase hecha, un lugar común y nos quita tiempo siempre, pues yo no quiero dejar de agradecer a Almudena Moreno, la profesora Almudena Moreno, su invitación para contar conmigo en esta mesa redonda. También esto último que ha dicho de que soy joven investigador, bueno, está bien que te consideren joven todavía. Por desgracia soy bastante precario, de modo que esto de Universidad de Extremadura pues no es verdad, con lo cual voy a omitir el cartel, no sea que luego me metan un problema legal de apropiación de plazas que no son mías. En fin, también quiero dar las gracias, evidentemente, a todo el personal que ha participado en la organización de esta jornada por su trabajo para que podamos estar aquí hoy, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la acogida que nos han dado, etcétera, etcétera. Bueno, para mí es un placer y un auténtico honor, es la palabra, poder estar hoy aquí ante un público tan distinguido. La verdad es que estoy un poco abrumado por las circunstancias, más allá de haber agradecido la pausa del café para poder hacer esa pausa y no tener que hablar justo después de Rosana Reguillo. Espero que los nervios no me venzan y hacer una presentación fluida y más o menos ajustada al tiempo o incluso recortando un poco porque están diciendo por aquí que recorte. Hay un problema técnico, pero bueno, espero que no tengamos mayor problema con ello. Bueno, hoy estoy aquí para presentar parte del trabajo que constituye mi tesis doctoral. Una parte pequeñita, una parte concreta y deliberadamente elegida porque, como bien ha dicho antes justamente Rosana Reguillo, el lugar importa. Yo también parto de esa idea, ¿no? Mi tesis doctoral, que tiene ese título que aparece allí, pues ha sido desarrollada en los últimos años bajo la dirección de Juan Carlos Revilla, que ahora no le veo, pero bueno, está por aquí también, y ha sido defendida justamente, como ha dicho Almudena, en julio de este año en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, en pocas palabras, ¿en qué se centra? Pues es una tesis que se centra en los efectos de la crisis, en términos amplios, sobre las transiciones juveniles, concretamente sobre las transiciones juveniles de los jóvenes titulados universitarios extremeños, que decís que es una cuestión bastante más acotada. La crisis como síntesis de una serie de dinámicas de transformaciones del mercado laboral español que tiene un recorrido histórico mucho más amplio, obviamente. No podemos hablar de las últimas 3 décadas, 4 décadas, etc. Supone sobre todo una apertura, no tanto la apertura de un nuevo frente, no tanto un frente temático, porque al fin y al cabo se abordan cuestiones que son bastante comunes, como sobre todo un nuevo frente geográfico, porque se desarrolla en la multiperiférica región de Extremadura, que tanto para los que son de este país como para los que vienen de fuera es esta cosita que hay aquí al oeste y pegando a Portugal, ¿no? Creo que este ejercicio de mirar más allá de los grandes focos sociológicos es interesante, obviamente, que voy a decir yo, sobre todo porque a lo mejor nos presenta en realidad de esos elementos que debieran contrastarse después con la realidad que se vive en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, desde luego en los países sudamericanos y desde luego también contrastarlo con las grandes metrópolis o los grandes focos de investigación sociológica, ¿no? Las grandes metrópolis mundiales en las cuales se suelen desarrollar las grandes obras sociológicas que después todos nosotros leemos, todos nosotros citamos y en ocasiones extrapolamos. Me gustó lo que dijo antes el profesor Benedicto, extrapolamos a juventudes sin haber conocido o haber entrado en contacto con esas juventudes, ¿no? Este carácter, por así decirlo, cosmopolita o cortesano incluso, podemos decir, de la sociología, es uno de los primeros puntos que yo quisiera poner en tela de juicio, sobre todo porque orientó mi investigación desde el principio. Por decirlo en pocas palabras, yo veía que no había una correspondencia fluida entre las teorías de Beck, por ejemplo, por citar un solo autor, y la realidad cotidiana que vivían los jóvenes universitarios extremeños. Y este desajuste yo entiendo que no se debe a una cuestión de retraso, de supuesto retraso, que por otra parte me parece un término bastante poco adecuado para hacer comparaciones entre distintas sociedades. Me estoy dando cuenta que no he puesto el cronómetro, con lo cual... No te preocupes, yo te voy. Bien, bueno,
Este carácter metropolitano de sociología, ya digo, es uno de los elementos primeros que quisiera poner sobre la mesa. El otro, y este voy a tenerme bastante poco para ir ahorrando tiempo, es el supuesto o el amarillismo, sensacionalismo, por así decirlo, que en ocasiones también tienen muchos periodistas y que por desgracia es una especie de virus que también se contagia a distintos practicantes de la sociología. Y aquí espero, por favor, que nadie se dé por aludido, porque no estoy pensando en un autor concreto ni en una obra particular, sino que me refiero más bien a una especie de clima que yo percibo y que posiblemente también sea una percepción errónea por mi parte. Pero me refiero a esta ligereza con la que en ocasiones se manejan nociones que son importantes para la tradición de análisis sociológico, como por ejemplo la noción de generación, ¿no? Antes también decía Rosana Reguillo, el tema del linaje me parece muy adecuado, que cada noción que manejamos tiene un linaje y muchas veces estamos pasando por alto esta riqueza que tienen los términos, este debate que tiene sin ir más lejos esta noción de generación al hablar con cierta ligereza de una única generación de jóvenes. Y aquí cuando decimos una única, decimos una única, como si todos los jóvenes fueran iguales o como si todos los jóvenes fueran un grupo homogéneo. Ya digo que esto está obviando todo un debate que hay al respecto sobre, si vamos a Mannheim, por ejemplo, sobre la diferencia entre situación de generación, unidad generacional, conexión generacional, etc. Yo no rechazo que se hable de generaciones, hay que partir de esto. De hecho, yo mismo lo hago, si os habéis fijado en la tesis, el título tiene, entre comillas, generación de la crisis. Lo que pasa es que sí rechazo un poquito, o rechazo completamente, mejor dicho, que se manejen estos términos tan valiosos para nosotros con esa ligereza, vaya, con ese sensacionalismo en el que en ocasiones caemos para definir con términos a cuál más espectacular a esta supuesta generación de la crisis. En ese sentido, de un modo bastante más modesto, yo prefiero hablar de indicios generacionales, ¿no? De lo que podían ser huellas o tentativas de rasgos que sirvieran para diferenciar justamente distintas generaciones, distintas juventudes, generaciones con G pequeñita, o sea, en términos de unidades generacionales, de grupos dentro de una vivencia colectiva de lo que ha sido la experiencia de crisis, que como bien también se ha apuntado antes, llevamos muchos años hablando de crisis y lo que nos queda, ¿no? El lema de este congreso va un poco en ese sentido. Aquí os voy a ahorrar toda la parte de justificación de por qué hablar de generación de la crisis. Esto de alguna forma espero que algún día esté publicado más pronto que tarde en la revista Metamorfosis. Y de hecho, si los colegas de la revista Encrucijadas quieren, pues también hay dentro de su monográfico, este último que había, también he mandado una propuesta para justificar este manejo de la noción de generaciones que incluye una referencia a todos esos autores que aparecen ahí arriba citados. Bien, y es que... ahí estamos. Y es que a pesar de todas estas cautelas de manejar los términos con sumo cuidado, pues me parece relevante. Lo contrario nos llevaría a los sociólogos a un estancamiento completo de no poder hacer nada, ¿no? Me parece relevante cómo estos jóvenes, los jóvenes, digamos, de la crisis, la generación de la crisis, se enfrentan a ella, ¿no? ¿Qué estrategias y qué discursos pueden poner en juego? ¿Qué estrategias manejan para poder avanzar sobre esa cuerda floja que tan acertadamente han identificado o interpretado el diseñador de la cartelería de este congreso, o esta señorita que va sobre la cuerda floja, ¿no? Me parece muy acertada esa metáfora, ¿no? Y también nos sirve para ver cómo esa situación de crisis configura a los jóvenes, ¿no? Les orienta a seguir una serie de pautas de actuación que pueden ser o bien innovadoras con respecto a patrones pasados, o bien adaptaciones de dichos patrones, o incluso, como vamos a ver aquí ahora, incluso repeticiones de patrones antiguos que parece que la situación de crisis ya no encajarían, ¿no? Y en ese sentido, trayendo, digamos, el título de la jornada a colación, pues quisiera hablar sobre todo hoy de un aspecto que quizás sea el más chocante, por divergente, con respecto al que estáis trabajando muchos de vosotros en otros contextos de la geografía española, desde luego en otros contextos de otros países a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y me refiero al afán, o bueno, al anhelo de linealidad, que esto quizá no sea algo tan novedoso, pero que está encarnado en una figura muy concreta, en el caso de los jóvenes extremeños, ¿no? Como es el funcionariado. El funcionario como síntesis, funcionario, trabajador de la administración pública, el funcionario como síntesis o como símbolo que nos va a llevar a intentar acercarnos un poquito a la comprensión del modo en el que los jóvenes universitarios extremeños hacen frente a esta situación de crisis y de poscrisis. Bueno, último punto de aquí de esta diapositiva, pues cualquier mirada que se haga a la realidad actual, a la situación de los jóvenes, así como cualquier enfoque que se oriente a los efectos de la crisis, pues debe incorporar, bajo mi punto de vista, una revisión histórica, una visión y una revisión histórica mucho más profunda, ¿no?
que nos lleve a pensar que la crisis, a pesar de haber sido un acontecimiento crucial o un hito, acontecimiento crucial, otra vez en términos de Mannheim, ¿no? Un hito que puede marcar la frontera entre 2 o más generaciones, a pesar de eso no deja de ser una etapa más dentro de una dinámica de transformaciones que tiene un recorrido histórico mucho más amplio, ¿no? Claro, una dinámica de transformaciones que podemos situar a partir de los años 80, si queremos, para así de paso aprovechar todo el trabajo que se ha hecho en España con los informes de juventud, ¿no? Del año 85 en adelante, y poder seguir cómo ha ido evolucionando ese mercado de trabajo y cómo ha ido incidiendo sobre los jóvenes a lo largo de este paso. En todo ese periodo, esos 30 años, por así decir, se ha ido generando una especie de mito sobre cómo era la vida bajo la pauta fordista keynesiana y las posibilidades y sobre las posibilidades transicionales que dicha pauta ofrecía, ¿no? Esta idea de carrera que tenemos tan arraigada en nuestra mente, ¿no? Esta linealidad, como digo, que era, digamos, la pauta fundamental que se asocia a dicho momento histórico fordista keynesiano, ¿no? Los jóvenes se han socializado en esas ideas de trabajo para toda la vida, de trabajo para lo suyo, de trabajo en buenas condiciones, y eso ha ido configurando un estándar comparativo con respecto al cual después van a contrastar sus propias experiencias y sus propias vivencias. Y bueno, las comparaciones son odiosas por naturaleza y en este caso además son dolorosas por naturaleza. Bien, como digo, muchas veces los periodistas, en ocasiones también por desgracia los sociólogos, han dado por finiquitado o por amortizado ese escenario de linealidad biográfica, ¿no? Y han dibujado, se han dedicado más a dibujar contextos de precarización o de precariedad generalizada, universalizada, de hecho. Todo es precario y toda la juventud vive bajo pautas precarias y ya no hay linealidad para nadie, etcétera, ¿no? Incluso cuando se ha reconocido en ocasiones que sigue habiendo jóvenes que mantienen pautas transicionales perfectamente lineales, pues se ha tendido a centrarnos en los casos más particulares, más peculiares, más pintorescos, ¿no? Lo más espectacular, lo más vistoso, ¿no? En ocasiones incluso lo más morboso, ¿no? Con ello, en mi opinión, lo que se está haciendo es que se está ocultando una serie de elementos, una serie de realidades y se está posibilitando, se está dando pábulo a que exista esa ficción homogeneizadora que habla de una única juventud, de una única generación. Obviamente hay jóvenes precarios, muchos, muchísimos, puede que sean incluso mayoría, pero su precariedad se entiende mejor si lo contrastamos con los jóvenes no precarios, que también existen y que en determinados sitios pues también son un volumen suficiente como para tenerlos en consideración. Ya digo, aquí hablaré de funcionariado, hablaré de Extremadura, pero en realidad hablaré de periferia dentro de España. Es decir, sí, hablaré rápido. hablaré rápido. Así como hablamos de Extremadura, podemos hablar de muchos otros sitios que, por desgracia, no generan este tipo de conocimiento sociológico, ¿no? En España, en distintos puntos, también podría haber gente, investigadores, que contrastaran lo que yo voy a decir con su situación. Esto es un problema de la sociología que en muchos sitios no llega, ni como disciplina, ni como estudio, ni como campo de estudio. Es un problema aparte. Bien. Como decía, la realidad a todo esto es que, a pesar de la espectacularidad en que muchas veces nos centramos, hay muchísimos jóvenes que realizan sus transiciones a la vida adulta de una forma completamente lineal, sin apenas bloqueos y sin apenas retrasos, ¿no? Y a partir de los relatos que yo he podido recopilar en mi trabajo de tesis doctoral, pues he podido determinar que estos jóvenes, los lineales, por así decirlo, los no precarios, se constituyen en casos ejemplares que sirven como una élite en términos orteguianos, ¿no? Es decir, como marco de referencia para amplias masas de jóvenes, ¿no? Y yo creo que no debemos obviar la importancia que tiene lo ideal, o la imagen ideal que tengamos, lo imaginario, para la sociología, porque ese ideal, aunque sea un solo funcionario joven, si sirve como referencia para todos los demás y orienta sus pasos, sus acciones reales, pues es crucial que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pues bien, en el caso extremeño, esa figura ideal, ese sujeto que puede desarrollar su vida como la de nuestros padres, como dicen muchas veces, ¿no? Es decir, controlando o creyendo controlar su destino, planificando, pudiendo decidir cuándo comprar una casa, cuándo comprar un coche, etcétera, es identificado con el funcionario, que es el epítome de la linealidad biográfica, ¿no? Que es algo que se percibe como más apetecible que aburrido, está muy denostada, pero para muchos jóvenes es algo más apetecible que aburrido, y desde luego que es algo más deseable que sus alternativas. Su alternativa es esta nada que aparece allá arriba, ¿no? La inmigración o los empleos precarios, ¿no?
Obviamente, el número de plazas que se convocan, el número de jóvenes funcionarios o de funcionarios jóvenes, es reducido, con lo cual el volumen de jóvenes que pueden aspirar realmente a desarrollar esta linealidad biográfica es pequeño. Pero eso no es obstáculo para que podamos hablar de una omnipresencia realmente de dicha linealidad, ¿no? Como anhelo biográfico, ya digo, mayoritario en los jóvenes extremeños. Aquí vuelvo a llamar la atención sobre la especificidad de Extremadura y de su contexto, de su mercado laboral, sobre todo para los titulados universitarios. Bueno, ¿cuáles son los motivos? Por ir rápido, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que llevan a los jóvenes a desear este trabajo, ¿no? A querer ser funcionarios de mayores? Pues en primer lugar, indudablemente, como aparece aquí el título, la escasez de alternativas de calidad, ¿se entiende? Claro. No debemos olvidar que incluso en estas sociedades pretendidamente poslaborales y demás, el trabajo sigue ocupando un papel central, siquiera por el papel que juega como llave desde la que desbloquear el resto de etapas transicionales. Y es una llave que requiere el aporte constante, aquí vale decir mensual, de ingresos, de un volumen suficiente de ingresos. Y parece, por lo visto, que en el imaginario colectivo, quizá incluso a partir de lo que se ha visto durante la crisis con toda la destrucción de empleos que parecían estables, pues quizás en el imaginario colectivo, como digo, ese aporte mensual seguro, el único trabajo seguro que existe es trabajar para la administración. Es un enfoque que se ha metido mucho en la cabeza de aquellos a los que yo entrevisté allí en aquella región. ¿Qué alternativas quedan? Pues la precariedad, el cuasi-empleo, que dice Elsa Santamaría, lumpenempleo, que dice Antonio Santos, o la emigración. Bueno, aquí hay una mesa sobre emigración, no voy a entrar yo en esa cuestión, pero me parece interesante mencionar cómo la emigración aparece como una prueba de carácter, ¿no? En términos senetianos incluso, como un desafío, un reto que todo joven debe estar dispuesto a asumir, al menos discursivamente, decir yo, si hace falta me voy, aunque luego muchos de ellos no se vayan, ¿no? Y cómo esto se ha convertido en una especie de valor competencial, ¿no? Como una competencia más, ese carácter aventurero, como una competencia más que algún día se pueda pedir en el mercado de trabajo. Bueno, en segundo lugar, y me parece que no es despreciable en absoluto, aunque muchas veces lo obviamos, pues es la influencia paterna, bueno, influencia materna, influencia familiar, ¿no? Es decir, en España hablamos siempre del régimen familista de bienestar y, sin embargo, muchas veces despreciamos la importancia que para los jóvenes tiene la opinión o la ascendencia de lo que sus padres les dicen. Bueno, de hecho yo abogo por recuperar en este punto una noción clásica, por no decir antigua, que es como la de estrategias familiares, ¿no? Para dar cuenta de estas transiciones juveniles que supuestamente están individualizadas, pero que en la práctica son esencialmente patrocinadas, cuando no directamente tuteladas por los padres, ¿no? Los padres que movilizan todos los recursos que tienen a su alcance para darle a sus hijos lo mejor. Y lo mejor parece que no pasa por el emprendimiento o por vivir la crisis como un mar de oportunidades, la vida como aventura, etcétera, ¿no? Aquí es fácil culpar a los padres de conservadurismo, pero yo creo que igualmente no debemos caer en el error de pensar que todos los jóvenes quieren ser youtubers, o son creativos, o son transversales y cosas así. La mayor parte de ellos obviamente sí que quieren hacer cosas, esto de hacer cosas está muy bien, hacer cosas fuera del trabajo, ¿no? Del mismo modo que son distintos a como eran sus padres. Sobre el nivel o la magnitud de esa diferencia, pues hay gente aquí mucho más competente que yo para hablar de ello, hasta qué punto se diferencian los padres de los hijos, ¿no? Pero ese hacer cosas implica partir de una base de estabilidad, de seguridad, que les permita, pues eso, disponer de los recursos para poder llevar a cabo ese tipo de acciones, ¿no? La cita es muy interesante, muy bonita. Este chico que quiere tiene una idea de un proyecto de emprendedor, bueno, en fin, no lo voy a contar, pero bueno, de gominolas, lo quiere hacer, pues eso, por las tardes, una vez que salga de su puesto como funcionario, que al fin y al cabo es lo que le asegura que tiene recursos para poder desarrollar esa idea de gominolas que tiene en la cabeza. Bueno, por otro motivo, por otro lado, en términos de por qué este éxito de la vía oposicional, pues a mí me parece muy relevante la identificación que se hace en las entrevistas que yo he hecho entre la plaza de funcionario y lo tangible, ¿no? Lo real. Ahí lo podéis leer, lo que se puede tocar, lo que es palpable, ¿no? Y a mí me parece que esto marca la quiebra de un discurso que está muy fomentado políticamente por lo demás, que es todo esto de lo bueno que es el desarrollo personal propio, la vida como aventura, etcétera. Y también, estamos en la 8, bien, y también la quiebra de este discurso credencialista. Los títulos, los estudios como tal, no producen resultados reales. Así que la oposición, lo que viene siendo conseguir esa plaza, viene a presentarse como el último refugio de esa promesa
esa promesa de que si te esfuerzas consigues resultados, ¿no? Y esta promesa, que se ha ido interiorizando durante muchos años de sistema educativo, pues es algo necesario de mantener. Necesario incluso como salud mental. Quizás luego los compañeros Marie Close y su colega, que no me acuerdo ahora mismo cómo han dicho que se llama, pues nos hablen sobre esto, ¿no? Sobre la importancia que tiene mantener mentalmente esa promesa, ¿no? Y yo creo que ese precisamente sería el rasgo fundamental que define a esta generación. Una generación que está frustrada objetivamente, pero que hace todo lo posible por convencerse o autoconvencerse, autoengañarse, vale decir, de que no están frustrados, ¿no? Y nuevamente yo creo que aquí juega un papel fundamental la dimensión familiar. Es decir, para los jóvenes sería muy duro asumir que todos los esfuerzos que han hecho sus padres no han servido para nada. Entonces, conseguir un trabajo estable, relativamente bien retribuido, es la última esperanza para mantener esa ficción, ¿no? Esa ficción de que todo ha servido para algo, ¿no? Y bueno, y con ello lo que se consigue es no disgustar a los padres, que es algo que no decepcionarles, que es algo que aparece recurrentemente en las entrevistas, ¿no? Y dicho empleo estable y aparentemente bien retribuido solo queda circunscrito a la oposición. Bueno, y ya como me están diciendo que me vaya, aunque me queda muchísimo, voy a pasar a la última de todas. Conclusiones. Bueno, me he saltado muchísimo. Respondiendo al leitmotiv de esta mesa redonda, ¿no? Y a la interrogante que me planteó Almudena Moreno cuando me quiso invitar a la misma, acerca del modo en que los jóvenes hacen frente o dan respuesta a la situación de crisis, pues yo, atendiendo al trabajo que he desarrollado, pues considero que en este caso concreto, lo voy a leer porque he perdido un poco el hilo, atendiendo a este caso concreto, lo que se observa es un afán por mantener la vigencia de esa pauta lineal, ¿no? La vigencia de las estrategias antiguas, mantener la idea, que a veces es pura ficción, de linealidad y rechazar de forma consciente o inconsciente cualquier atisbo de frustración. Esto me parece que es clave, ¿no? El rechazo a la frustración. Y a todo ello, obviamente, contribuye la visión de la crisis como algo inserto, como un episodio inserto dentro de una pretendida circularidad histórica. Es decir, si la crisis es algo pasajero y que va y viene y que ya pasará, pues cuando pase volverán a ser válidos las estrategias y los caminos anteriores. Con lo cual lo que hay que hacer es estudiar, formación y más formación en función de lo que cada cual pueda, los recursos que pueda movilizar, a la espera, pues justamente de que pase la tormenta. Es decir, de momento dicen mucho esto, ¿no? Te ha tocado una crisis, pues lo que tienes que hacer es estudiar, porque solo una vez que te has hecho digno, te has hecho meritorio, cuando se abran otra vez las puertas de las oportunidades, podrás acceder al mercado de empleo, serás llamado, que es una cosa muy bonita, serás llamado a la integración laboral. De modo que, respuesta, pues a mí me gustaría concluir diciendo que aquí hay mucha innovación, mucha cooperación y muchas acciones colectivas, pero en realidad lo que yo he podido ver es que los jóvenes tienen un poco una lógica de sálvese quien pueda y de individualismo extremo, que está muy fomentado también por el tema de la propia oposición, ¿no? Lo que consiste en un proceso de oposiciones, que es competir con todo el mundo y competir contigo mismo y trabajar sobre tu forma de ver la vida. Entonces, mirada al frente y mantenimiento de los patrones de las promesas antiguas y de los patrones de actuación vinculados a dichas promesas. Es decir, por mucho que se contraste, por mucho que se desvíe esa mentalidad del pasado y del presente que viven estos jóvenes, lo que hay que hacer es mirar al futuro, porque en ese futuro las promesas se restablecerán, porque se van a restablecer, se piensa realmente, y porque cómo no se van a restablecer. Y en fin, eso ha sido un poco todo. Evidentemente la tesis aún no está publicada ni en ePrint ni de ninguna manera, pero si alguien la quiere leer para conocer más de cerca la realidad de los jóvenes extremeños, que me la pida por correo, que yo estaré encantado de hacérsela llegar. Y nada, muchísimas gracias.